Bueno, muchachos, ya tuvimos suficiente descanso. Vamos a continuar con nuestro contenido. El siguiente elemento que teníamos que hacer referencia sería la eficiencia. En este caso, se trata de la capacidad de ese producto de software para proporcionar las prestaciones apropiadas relativas a la cantidad de recursos usados bajo las condiciones determinadas. Esta característica la podemos subdividir en tres componentes. Fíjense que aquí a diferencia de la funcionalidad lo que busca es que todos los requerimientos estén presentes, de que existan todas las funciones solicitadas. Pero la eficiencia busca que esas funciones se realicen de la mejor manera posible respecto a lo que es el tiempo y los recursos consumidos. Si nosotros hablamos en primer lugar del comportamiento temporal, estaríamos hablando de esa capacidad del producto de software para proporcionar tiempos de respuesta de proceso y potencia apropiados bajo las condiciones determinadas para su uso. Cuando hablamos de utilización de recursos, estaríamos haciendo referencia a esa capacidad que debe tener el producto de software para usar las cantidades y tipos de recursos adecuados cuando lleva a cabo su función bajo las condiciones preestablecidas para ello. Tenemos también, como en todos los casos anteriores, que incluir el cumplimiento, en este caso de la eficiencia, que es la capacidad de ese producto de software, en este caso para adherirse a las normas, estándares, convenciones relacionadas con lo que es la eficiencia. Luego de ello, la siguiente categoría a la que hay que hacer referencia es la mantenibilidad. Vean que aquí estamos hablando de la capacidad del producto de software para ser modificado. Las modificaciones de las que estamos haciendo referencia podrían incluir correcciones, mejoras o adaptaciones del sistema a cambios que se hayan producido en el entorno, a variaciones de los requisitos y de las especificaciones funcionales. Esta característica va a incluir 5 elementos dentro de sí. En primer lugar estaría la capacidad para ser analizado. Aquí decimos que el producto de software debe permitir que se le diagnostiquen las deficiencias y que se detecten las causas de los fallos que en él se produzcan, así como también para identificar las partes de dicho software que requieran ser modificadas en algún momento. Luego de esto, tendríamos la capacidad para ser cambiado o modificado. Aquí, no, te pidieron teléfono. Estamos hablando de la capacidad del producto de software que le permite eh, que se le realice una determinada variación cuando sea necesario, bien sea una corrección de un elemento defectuoso o el agregar o eliminarle componentes en base a los cambios que se produzcan o que hayan sido detectados en el sistema. Tenemos entonces la estabilidad. Estamos hablando de la capacidad del producto de software
para evitar efectos inesperados debido a las modificaciones que se les realice. Entonces, allí está la tercera característica. La cuarta característica es la capacidad para ser probado. En este caso, el producto de software debe permitir su evaluación tanto previa como después de cualquier modificación a fin de que el mismo pueda ser validado. Ya la quinta característica, como les dije antes, coincide con las demás que hemos planteado, que sería el cumplimiento, en este caso de la mantenibilidad. Fíjense que vendría a ser, al igual que los casos anteriores, esa capacidad del software para adherirse a las normas o convenciones relacionadas con esta categoría, con la mantenibilidad. La siguiente que tendríamos que hacer referencia sería entonces la portabilidad. Fíjense que estamos hablando aquí de la capacidad de ese producto de software para ser transferido de un entorno a otro. Esta característica se subdivide en 2, 4, 5 categorías. Tenemos en primer lugar la adaptabilidad, la cual viene a ser la capacidad del producto de software para ser modificado, para evolucionar de acuerdo a diferentes entornos especificados, sin la necesidad de aplicar acciones o mecanismos diferentes de aquellos proporcionados para este propósito para el mismo software. Estamos hablando de la posibilidad, sin tener que añadirle componentes adicionales del sistema, de poder adecuarse a diferentes situaciones o tipos de usuario. Tenemos la instalabilidad, sería la capacidad de ese producto de software para ser implementado en un entorno especificado que cumpla con las características determinadas para ello. Tenemos la coexistencia, que sería esa capacidad del producto de software para existir junto con otro software externo o independiente a él en un entorno común y compartiendo también recursos comunes. Tenemos la capacidad para ser reemplazado. En este caso estamos hablando de que el producto de software debe debe ser usado en lugar de otro producto de software para el mismo propósito dentro del mismo entorno. Es decir, que no sea la única opción posible, sino que nos permita cambiarlo por una versión superior, por una aplicación mejor. Tenemos el cumplimiento de la portabilidad, entonces, que sería la capacidad de ese producto de software para adherirse a las normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. Aquí ya hemos abarcado las 6 categorías que se nombraron al principio acerca de la calidad del software. Por otro lado, vamos a ver qué tanto se acuerdan. Nosotros hablamos de 6 categorías que hay que tomar en cuenta cuando nos hacemos referencia a la calidad del software. ¿Cuáles eran? Pueden hablar o pueden escribir, no hay problema. Nómbreme las 6 categorías. Ya, la funcionalidad, Ajá, la fiabilidad, ajá,
la usabilidad, la Ajá. eficiencia, perdón, la mantenibilidad y la portabilidad. Muy bien. Ahora alguien que no sea el señor Obando, que me diga cuáles eran los dos elementos comunes dentro de esas 6 categorías que se repetían para todas. Vean que lo expliqué antes del descanso justamente. ¿Alguien que opine algo? ¿Alguien que diga algo? ¿O que lo escriba? ¿Cuáles eran esos? Profesor, ¿no era la usabilidad que No, tenían elementos comunes? no. Vean, vamos a llevarlo allí. Cuando hablamos nosotros de los 6 elementos que conformaban las categorías para la calidad del software, todos tenían en común dos aspectos. El primer aspecto es que debían ejecutarse en un entorno adecuado. No podemos evaluar la categoría, la calidad de un software si el entorno de trabajo con el que estamos utilizando no es el correcto, porque no nos va a dar los resultados adecuados. Por otra parte, dijimos también que había algo que se repetía siempre al final de las explicaciones, que era el cumplimiento. Vean que aquí lo que se quiere decir con esto es que es importante tener en cuenta las normas y estándares existentes a la hora de evaluar la calidad del software. Todos comenzaban diciendo, por ejemplo, la usabilidad en un entorno adecuado, la, la portabilidad dentro de entornos adecuados. Y al final todos terminaban diciendo cumplimiento de la usabilidad, cumplimiento de la portabilidad, cumplimiento de la funcionalidad. A eso es que estaba haciendo referencia. Bueno, ya allí salimos de esa parte prácticamente. Vamos a ver este cuadro que tenemos aquí. Aquí hay una serie de información interesante acerca de la calidad externa e interna. Fíjense, lo primero, que la calidad no la determina la empresa, sino el usuario. Lo tenemos por aquí en la parte, déjenme sacar el lápiz, sacarle. Lo tenemos aquí en la parte superior izquierda. La calidad es determinada por el cliente, por el usuario. Luego de aquí debe ser construida en todas las fases y procesos que intervienen directamente con el desarrollo de software. Recordemos que la calidad no podemos hacer referencia a la calidad de un componente, de una fase. Toma, Yanni. Sino hacemos referencia a la calidad del producto como tal. La calidad es responsabilidad de todos, en especial de la alta dirección, por lo que implica un elevado nivel de participación de todos los que componen dicho proceso. Vean que todo esto va a estar vinculado entonces con la cultura de la empresa. Y cuando hablamos de calidad total, aquí tenemos los dos tipos de calidad que ya hemos hablado. Tenemos la de tipo interno y la de tipo externo. Y allí tenemos una pequeña resumen de cada una de ellas. La interna se centra en el control de productos o servicios terminados, las fases intermedias de la producción u operación, las materias primas o materiales, los procesos y sistemas de producción y operación y el diseño de productos y servicios, mientras que la externa se
centra en la relación de la empresa con el mercado, en las prestaciones, las entregas, el servicio, un poquito de ketchup, el servicio pre y postventa, las garantías, las reparaciones, el mantenimiento, las quejas, etcétera. Vean que aquí estamos hablando a nivel interno, estamos hablando de elementos que tienen que ver con el mismo proceso y el desarrollo del software. Mientras que a nivel externo estamos hablando de elementos que tienen que ver con el usuario. La calidad total implica que la empresa garantice la calidad de las fases de uso, consumo o posesión de sus productos. Vean que estamos hablando de la fase final de nuestro desarrollo, nuestra fase de despliegue. Tan importante es la calidad interna como la calidad externa en las empresas, sobre todo en términos de desarrollo de software. Entonces, aquí tenemos varias de las ideas que hicimos referencia, resumidas en en un único formulario. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿Qué le diste, mamá? ¿Qué le diste, mamá? ¿Qué está comiendo, mamá? Profesor, buenas noches. Una malta. Dile que pique este por la mitad. ¿Me escucha, Ajá, profesor? sí, sí, lo escucho. Profesor, una consulta, mira, sobre calidad total, dice de calidad interna y externa, Ajá. pero yo le estoy entendiendo cuando habla de calidad externa, eso lo ve meramente el usuario o la empresa que te contrata para crear un software, por ejemplo. Uh-huh. Pero si se presenta problema ahí, también el desarrollador es el que tiene que corregir, ¿no? O el usuario, porque No, quien yo le corrige es el entiendo que usted desarrollador. habla más del usuario en esta etapa o lo que es calidad externa. Ah, no, quien corrige es el desarrollador. La calidad interna es necesaria porque si nuestro producto desde el punto de vista interno no tiene buena calidad, no va a tener tampoco calidad externa. La calidad externa es realmente un reflejo de las condiciones internas de ese producto. Vean que la calidad interna me habla de procesos, me habla de materias primas, me habla de fases, me habla de diseños, etcétera. Si alguno de estos componentes falla, es prácticamente imposible que los elementos externos tengan calidad. Pero ¿quién es el que va a solucionar al final de cuentas? El usuario se encarga de detectar, de valorar el nivel de calidad, pero quien se encarga de solucionar, de plantear las mejoras necesarias, sería el desarrollador. Y parece que usted compre, por ejemplo, un carro y resulta ser que el carro venga con un defecto de fábrica. Usted no lo va a solucionar usted mismo, usted tiene un periodo de garantía, un periodo de prueba, donde usted lo que hace es recurrir a la empresa o al taller autorizado para que ellos le solucionen. Sucede lo mismo con el software. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, el siguiente elemento que hay que revisar se denomina modelo de calidad en uso. En este caso, vamos a hacer referencia a la norma ISO 9126, en la cual se entiende por calidad en uso o define la calidad en uso como la capacidad, disculpe, aquí fue que el dibujito aquel me tapó la D, la capacidad de ese producto de software para permitir a determinados usuarios alcanzar los objetivos especificados para él con efectividad,
productividad, seguridad y satisfacción en contextos de uso adecuado. Vean que se hace mucha referencia a esto, al contexto, a la infraestructura de uso, porque muchas veces se presentaban problemas que se aludía que el producto era de mala calidad, cuando el problema radicaba era en esa infraestructura de soporte donde se intentaba utilizar ese producto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la calidad en uso, vean que acabamos de hacer referencia en la definición a 4 elementos claves. Tendríamos en primer lugar la efectividad. Allí estamos hablando de la capacidad de ese producto de software para permitir a los usuarios alcanzar los objetivos establecidos con la mayor exactitud y completitud posible, dentro siempre del entorno de uso adecuado. Luego tenemos la productividad. En este caso estaríamos hablando de esa capacidad del producto de software para permitir a los usuarios gastar una cantidad adecuada de recursos con relación a la efectividad alcanzada. Vean que aquí estamos hablando de efectividad, logro de objetivos. Cuando hablamos de la productividad, estamos hablando de ese logro de objetivos, pero con un aprovechamiento adecuado de los recursos. Con un aprovechamiento adecuado de los recursos. Si no, no existía esa productividad. Luego de allí, el siguiente elemento sería la seguridad de uso, que sería la capacidad de ese producto de software para alcanzar niveles aceptables de riesgo. Estamos hablando aquí niveles de riesgo. De hacer daño a personas, al negocio, a otros software, etcétera, a las propiedades o al medio ambiente dentro del contexto de uso adecuado. Es decir, el minimizar ese peligro que podría resultar de la utilización de ese sistema. Tenemos entonces también la satisfacción, que sería la capacidad de ese producto de software para cumplir con los requerimientos del usuario dentro de un contexto de uso adecuado, es decir, cumple con las necesidades o requerimientos del usuario. Vean que a final de cuentas, si lo vemos de manera objetiva, nuestro principal fin debería ser en todo momento la satisfacción del usuario, la cual enfocamos en diversas maneras y la hemos planteado en diversos momentos. Pero para ello hace falta una correcta evaluación del producto de software. Vean que esto pertenece al tema 3.3. El tema 3.1, perdón, estoy 3 todavía, 4.3. Esto sería como una introducción. El tema 4.1 era la parte anterior. Bueno, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la norma ISO 4598 da una visión general del proceso de evaluación de un producto de software.
explicando en sus diversas partes cómo aplicar dicho proceso en distintas circunstancias. Esta norma se apoya en la, vamos a anotar aquí el número, la primera es 14.000, de todas maneras ahorita aparecen esos números, pero como las estoy nombrando para que después no, estas son dos normas ISO, la 14.598, que se apoya en la ISO 9126. Ajá. Ya que los aspectos cuantificables pueden medirse usando métricas de calidad, cuyo valor obtenido se suma en una escala. Esta escala ha de dividirse en rangos adecuados que corresponderán a los diferentes niveles de satisfacción de los requerimientos. Existen diversas formas de establecer dicha escala de evaluación. Aquí tenemos las dos más comunes. En primer lugar, tendríamos la dicotómica o de dos categorías, donde simplemente la división de la escala es en términos de satisfactorio o insatisfactorio, es decir, sí o no. Luego tenemos la división en una escala de 4 categorías, las cuales están limitadas por el nivel actual del producto, bien sea del nivel del producto existente o de algún otro alternativo que nos sirva como referencia. Tenemos el peor caso, el peor que iría por aquí arriba. Este es como el límite, el nivel actual. El peor caso, tenemos el nivel proyectado y el mejor caso. Entonces fíjense que mis límites están conformados por esos dos niveles, donde el nivel actual se declara con el fin de controlar que el sistema no suponga un deterioro en relación con la situación que se tiene en ese momento, es decir, que no estemos desmejorando nuestro funcionamiento del negocio al cambiar de un sistema a otro. Mientras que el nivel proyectado es lo que se considera como alcanzable, como óptimo, en base a los recursos disponibles. El peor caso sería la frontera para aceptación del usuario en la situación en la que el producto no cubra el nivel proyectado. Y el mejor caso sería superar esos niveles de excelencia que hemos establecido. Vean que aquí lo podríamos plantear de una forma un poco más gráfica. Nosotros planteamos un nivel óptimo, vamos a decirlo así, que sería este que estoy trazando aquí en rojo, sería mi nivel planeado, hasta donde nosotros nos gustaría llegar. Recuerden que cualquier esfuerzo que se haga por lo que es la calidad muy por encima de lo que es lo solicitado por el cliente, lo esperado por el cliente, termina convirtiéndose en una pérdida, en un gasto innecesario, por lo que hay que mantener un nivel adecuado de equilibrio. Tenemos aquí lo que es el nivel actual. Fíjense que en este nivel actual estaríamos alrededor de él teniendo los valores aceptables, bien sea nuestro rango objetivo, es decir, el que esperamos lograr, que nuestro producto se mantenga aquí en esta franja, o el nivel mínimo aceptable. Llegamos a cierto punto donde establecemos el peor de los casos,
que ya si pasa de allí consideramos ese producto como inaceptable. Se supone que nuestras diferentes mediciones deberían encontrarse dentro de este rango que tenemos aquí objetivo. Esto es para una escala de 4 niveles que serían exceder los requisitos, estar dentro del objetivo, mínimamente aceptable e inaceptable. Vean que si lo lleváramos a términos dicotómicos, las dos escalas superiores corresponderían al nivel satisfactorio, mientras que las dos escalas inferiores corresponderían al nivel insatisfactorio. Lo importante es que siempre tenemos que tener esos componentes si vamos a trabajar con 4 niveles. Necesitamos nuestro rango actual que nos sirva de referencia. Necesitamos un mínimo aceptable y necesitamos un nivel esperado o nivel máximo para así poder construir adecuadamente nuestra categorización. Aquí tenemos un pequeño resumen acerca de lo que es el proceso de evaluación, donde pueden ver que está formado básicamente por 4 etapas. La primera busca establecer los requisitos. Incluye el propósito, los tipos de productos a ser evaluados y el modelo de calidad que nos va a servir como referencia. Fíjense que esta se basa en las características de la calidad establecidas por la norma ISO 9126. Luego de aquí, lo siguiente que hacemos es especificar cómo se va a realizar esa evaluación. Aquí seleccionamos las métricas adecuadas, establecemos los niveles para esas métricas, es decir, los valores de referencia que vamos a tomar, y establecemos los criterios de valoración. Esta segunda fase se basa en la norma ISO 9126 y en la 14598. Vean que aquí ya no estamos trabajando con características, sino tanto con métricas internas como externas y módulos de evaluación. Luego diseñamos en sí la evaluación, establecemos los criterios de evaluación y producimos ese plan de evaluación que vamos a utilizar. Seguidamente, lo que hacemos es ejecutar esa evaluación, tomar las medidas, compararlas con los criterios, valorar los resultados. A esto ha de seguirlos un proceso de mejora, porque, como ya dijimos repetidamente, de nada nos vale evaluar un sistema, reevaluarlo, etcétera, si nunca hacemos nada por cambiar esas fallas y defectos que hemos detectado. Aquí vale la pena tener en cuenta ciertos criterios para medir y evaluar la calidad de uso en sistemas de software. Recordemos que si se considera que la evaluación de la calidad de uso se realiza sobre un producto en funcionamiento, es necesario emplear el contexto real de trabajo en el que el software será utilizado, porque allí estaríamos tomando en cuenta muchas variables adicionales que generalmente no son consideradas cuando trabajamos en laboratorio, así como también los diferentes perfiles de usuario, el equipo que funcione como soporte o como infraestructura, las tareas que se realicen, etcétera. Se trata de una evaluación que se orienta fundamentalmente hacia las tareas. Por lo tanto, es necesario verificar
cuán eficaces, productivos, seguros y satisfechos, que serían los 4 criterios que ya hablamos, resultan los usuarios empleando dicho producto dentro de un contexto específico. Los modelos de proceso de evaluación tienen entonces como objetivo principal proveer un marco de evaluación genérico, abstracto, que permita a esos testers, junto con los desarrolladores, los compradores, vendedores y usuarios general, expresar sus requerimientos de calidad siguiendo un modelo definido. De allí que la evaluación debe tener en cuenta una variedad de documentos que pueden ser considerados parte del producto mismo de software, tales como la documentación del diseño, el código fuente, los formatos, la información de las diferentes pruebas, la documentación para el usuario final, etc. Bueno, ya estamos llegando al final de esta parte del contenido, no se preocupen. Vamos a hablar entonces un poco acerca de la norma ISO 9126. Vean que este es un estándar internacional para lo que es la evaluación de la calidad del software, el cual fue reemplazado posteriormente por la norma ISO 25000, aunque ambas siguen exactamente los mismos conceptos. Este estándar está dividido en 4 partes, las cuales dirigen respectivamente los siguientes elementos. Por una parte estaría el modelo de calidad, tenemos las métricas, tanto internas como externas, tenemos la calidad de las métricas en uso y el expendio, es decir, la utilización en sí de ese sistema, donde un producto de software puede ser definido en sentido amplio como un conjunto de ejecutables, código fuente, descripciones de arquitectura, así como de resultados, unidos a la noción del usuario respecto a ellos, donde en esto podemos incluir en los usuarios a los diferentes operadores y programadores que interactúan con dichos sistemas. El estándar el estándar de esta norma ISO 9126 provee un entorno para que las organizaciones definan un modelo de calidad adecuado para el producto de software. Haciendo esto así, sin embargo, cada organización va a tener que especificar precisamente su propio modelo, es decir, así como dijimos desde un principio que cada organización es diferente de acuerdo a sus características, también los modelos de calidad van a ser particulares para cada una de ellos. Esto podría ser hecho, por ejemplo, especificando los objetivos de las métricas de calidad, las cuales evalúan el grado de presencia de los atributos de calidad seleccionados. Además de esto, esta norma ISO 9126 distingue entre el fallo y la no conformidad. Un fallo viene a ser, vamos a poner aquí 2 palabras, fallo es diferente de no conformidad. Se me fue la mano ahí un poquito. No conformidad. Son 2 términos por allí que a lo mejor le salen una pregunta por ahí. Conformidad. Ajá.
Bueno, un fallo se refiere al incumplimiento de los requisitos previos, mientras que la no conformidad se refiere al no cumplimiento de los requisitos especificados. ¿Qué quiere decir esto? El fallo habitualmente tiene que ver más con las entradas, con esos elementos que nosotros necesitamos para poder generar un resultado adecuado. La no conformidad tiene que ver mayormente con la salida, es decir, con esos resultados que nosotros esperamos obtener. Es decir, en la primera obtenemos una salida inadecuada porque nuestras entradas fueron inadecuadas. En la segunda, a pesar de tener entradas correctas, tenemos una salida inadecuada. Esto implica una falla del proceso, no de los datos aportados por el usuario. Esto es muy similar ¿cómo se dice? A la comparación que se establece muchas veces entre validación y verificación. Vean que aquí tenemos nuevamente el mismo gráfico que pasamos antes. Lo único es que aquí está más resaltada la parte de la norma ISO 9126. Repito, inicialmente para lo que es definir el modelo de calidad dentro de nuestra etapa de establecer los requerimientos de la evaluación, utilizamos la norma ISO 9126 como base. Luego, cuando vamos a definir nuestras métricas, usamos los valores correspondientes de la ISO 9126 para generar tanto las de tipo externo como las de tipo interno. Y todo este proceso va a ser abordado dentro de lo que es los módulos de evaluación reflejados en la norma ISO 14598. Repito, es el mismo gráfico que vimos hace un rato, pero un poco más grande, más claro de leer. Ahora bien, ya para terminar con lo que serían estas normas y estándares que estamos haciendo referencia, solamente nos falta hablar brevemente acerca de la norma ISO 14598. Vean que esta en sus diferentes etapas nos va a permitir establecer un marco de trabajo para la evaluación de la calidad de los productos de software, proporcionando además una serie de métricas y requisitos para los procesos de evaluación de dichos de dichos elementos, es decir, de lo que son los diversos software. Aquí tenemos los diferentes componentes de esta norma. Vean que la sección número 1 nos da una visión general acerca del proceso de... Ya va, segundo. Acerca de lo que es el proceso de evaluación o prueba del software. La segunda sección habla acerca de lo que es el planeamiento y la gestión de las pruebas. La tercera estaríamos hablando de estas traducciones. Estaríamos hablando del proceso para desarrolladores. Pusieron desenvolvedores en la traducción. Desarrolladores. La cuarta parte sería para los adquirientes, que serían los usuarios. Estos son desarrolladores y estos son usuarios. La quinta sección sería para los avaladores. Estos avaladores vendrían siendo los auditores.
los certificadores. La sexta sección es la parte de documentación de lo que serían las diferentes pruebas realizadas. Entonces, como pueden ver, esta norma contiene un conjunto bastante amplio y completo de especificaciones para lo que es el proceso de evaluación de software. Fíjense que podemos decir aquí que se establece una metodología donde lo más común es que se utilicen los pasos que tenemos en pantalla. Vamos a pedirle al señor Díaz Ventosilla que por favor lea lo que está en pantalla. Señor Díaz no está pendiente. El señor Inga. Buenas noches, profe. Buenas noches. Esta metodología consta de 7 pasos. 1. Definir el dominio. 2. Determinar subcaracterísticas de calidad. 3. Definir una jerarquía de subcaracterísticas. 4. Descomponer subcaracterísticas en atributos. 5. Descomponer atributos derivados, aquellos que no sean medibles directamente, en atributos básicos. Y 6. Establecer relaciones entre entidades de calidad. Por ejemplo, aumentar las subcaracterísticas de seguridad lleva consigo que aumente la madurez de un producto. Número 7, que creo que no se vieron por allí, a determinar métricas para los atributos. Está en la parte de abajo, a lo mejor no la vieron en la pantalla, pero ahí dice metálicas, pero es métrica. Lo que pasa es que donde tomé la captura estaba con un errorcito y me acabo de percatar. Bueno, como han visto, ya hemos hablado de todo lo que es el contenido correspondiente. Vamos a hacer un breve resumen para luego ir al descanso y después hacer un pequeño repaso y terminamos por el día de hoy. O vamos al descanso primero. Vamos al descanso, hacemos el resumen y hacemos nuestro repaso entonces. Entonces, aprovechen, descansen un poquito, tómense su cafecito, su té caliente y volvemos en unos pocos minutos.